que se había dado otro terremoto, uno de 5.8 en México, al suroeste de Tuxtla, estado de Chiapas, México, este miércoles, hoy mismo, 18 de junio del 2025, en horas de la madrugada a las 3:49 am. Esto fue hace ya 15 horas. Y aquí vemos cómo se desarrolló este fuerte sismo. Vamos a continuar con toda la información. No olvides dejar tu comentario y tu like. Comparte si quieres que otras personas estén informadas de todo esto. Este terremoto de 5.8 tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros. Es un terremoto completamente superficial y con una gran potencia. Sin embargo, vemos que solo tiene 5 informes. Tal vez las personas decidieron no informarlo, o quién sabe, tal vez fue demasiado lejos de zonas pobladas. Aquí vemos que el volcán más cercano es Tacana, a 207 kilómetros, considerablemente alejado. Sin embargo, 5.8 es la magnitud de este terremoto, y eso es equivalente a la energía sísmica de 50% de una bomba atómica en explosión. Aquí vemos las regiones que se pudieron ver más afectadas, como Tonala, el nombre que no voy a repetir, y aquí vamos a continuar desarrollando toda la información, puesto que el porcentaje de que existan muertes es idéntico al anterior, y lo mismo con los daños económicos esperados. Esto es un cálculo automático de la aplicación, no es específico para ese terremoto, sino que es un cálculo generalizado. Aquí, hablando de los peligros de los tsunamis, vemos que este 5.8, a pesar de que fue superficial, no trae peligro de tsunami. Así que por ese lado pueden estar tranquilos nuestros hermanos mexicanos, ya que no se encuentran en peligro. También vemos que el primer reporte del temblor nos llegó tan solo 7 minutos después, antes de que otras agencias lo reportaran. Hasta el momento hemos recibido 8 reportes de este sismo desde México, Nicaragua y Estados Unidos. De estos, 5 personas indicaron haberlo sentido. Se reportó que el sismo se sintió a una distancia de aproximadamente, oigan esto, escuchen con mucha atención, porque se reportó que el sismo se sintió a una distancia de aproximadamente 850 kilómetros, con casos aislados que lo sintieron incluso a 1727 kilómetros. No es una exageración, es lo que nos dice aquí la página. Es lo que se reportó. Vemos que en Tuxtla, a 239 kilómetros, lo sintieron como un fuerte temblor. No es cualquier cosa. A 239 kilómetros lo reportan como un temblor fuerte que duró entre 20 y 30 segundos. Hablamos de un terremoto de una magnitud tremenda, con una duración demasiado larga. En Chinautla, en Guatemala, también sintieron este terremoto. Aquí más abajo podemos observar que en Marrero, Jefferson, Luisiana, lo reportaron como un temblor débil. Y aquí no nos dice exactamente a qué distancia queda, pero vamos a buscarlo aquí con ustedes. Lo observaremos y veremos a qué distancia, dónde queda Marrero, Jefferson, Luisiana. Lo ponemos en Google Maps y vamos a quitar el zoom. Esto queda en Nueva Orleans. Continuamos subiendo. Vean dónde queda Marrero y observen dónde está ubicado el terremoto. La gran distancia que hay, esto podría ser un error, podría ser una mala interpretación de la persona. Sin embargo, el reporte se encuentra aquí, pero no es un reporte tan difícil de creer si vemos el siguiente reporte, pues en Esteli, a 847,5 kilómetros del epicentro, lo sintieron como un temblor leve y muy breve. La persona nos dice que estaba durmiendo y se despertó por el temblor. Luego en la ducha se cayó la cortina con un temblor
a una distancia de más de 800 kilómetros, que fue breve, se cayó la cortina de su ducha. Estamos hablando de la magnitud de un terremoto muy potente. Y aquí vamos a continuar desarrollando toda la información, puesto que esto no es todo lo que tenemos el día de hoy. Tú no olvides activar la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de todo el contenido que vamos subiendo a medida que pasan y a medida que nos llegan las informaciones. Y aquí continuamos actualizando la información, ya que continúa llegando esta alerta sísmica y continuamos actualizándola a medida que nos llegan nuevas informaciones y nuevas cosas para añadirle, puesto que un terremoto de magnitud 5.9 azotó la región de Nemuro en Japón este miércoles 18 de junio a las 11:08 minutos en el horario universal. Esto fue hace apenas 1 hora con 23 minutos. Prácticamente acaba de ocurrir. Aquí podemos ver el sitio en el que se localizó en la región de Japón, a mitad del océano. ¿Y qué es lo que trae este gran terremoto para la nación japonesa, para la nación asiática? Aquí vemos que tuvo una magnitud de 5.9 con una profundidad de apenas 14.9 kilómetros. Es prácticamente superficial, con dos informes, dos personas que sintieron ese terremoto lo reportaron. Aquí vemos que la fuente de datos primaria es la USGS, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, con un volcán cercano de apenas una distancia de 150 kilómetros. El Golovnin se encuentra muy cerca del epicentro. Aquí también podemos observar la energía sísmica que se estima fue liberada por este terremoto de 5.9, liberando lo equivalente al 70% de una bomba atómica en energía sísmica. Aquí también podemos observar los lugares más afectados en la parte terrestre: Nemuro, Chibetsu y cerca de Kushiro pudieron sentir este terremoto, esta gran sacudida de 5.9 que azotó a la nación hace apenas 1 hora con 20 minutos. No fue hace mucho tiempo. Aquí podemos ver la ciudad más grande y cercana donde podría haberse sentido el terremoto es Nemuro, una ciudad japonesa de 31.000 habitantes a 107 kilómetros de distancia al noroeste del epicentro. Es probable que se sintiera un ligero temblor en la zona. Aquí vemos más abajo, más abajo podemos seguir observando las personas que sintieron el terremoto. Se encuentran aquí describiéndolo. Un momento. ¿Dónde están las personas? Aquí más abajo se encuentran, más abajo están. No encontramos a las personas que lo sintieron, una disculpa. Sin embargo, podemos observar que aquí están los informes. Lo catalogan, según las personas que lo sintieron, como uno un temblor débil y el otro un temblor ligero. Con una distancia, vemos que el que lo sintió como un temblor débil, una distancia de 152 kilómetros. Se sintió hasta 152 kilómetros del epicentro. Estamos hablando de una distancia extremadamente lejana. Y esto nos indica que este terremoto fue muy potente, a pesar de que se encontraba prácticamente en la mitad del océano. Sin embargo, su potencia y su superficialidad hicieron que las personas en la Tierra lo sintieran a 150 kilómetros de distancia. Pero esto no es todo lo que ocurrió en el día de hoy del mundo sísmico, puesto que en México se dio dos fuertes terremotos. Aquí podemos ver uno, el 5.8, y aquí podemos ver el 5.4, que lo procedió, puesto que fue más reciente y fue en la región de El Salvador.
Aquí vemos que un terremoto de 5.4 azotó en el Océano Pacífico Norte a 31 kilómetros al suroeste de Usulután, El Salvador. Hoy a las 5:57 am, hora del Salvador, y esto es hace apenas 13 horas. Aquí podemos observar que la magnitud del terremoto es de 5.4 con una profundidad de 81 kilómetros, bastante profundo este terremoto, y sin embargo tenemos 32 informes de personas que sintieron el terremoto, con el volcán más cercano a tan solo 38 kilómetros, el Taburete, con una energía sísmica liberada del 10% de una bomba atómica, o lo que es equivalente a 1898 toneladas de TNT. Sin embargo, esto no es todo lo que podemos observar de el gran terremoto que sacudió a El Salvador poco después del otro terremoto que sacudió a México. Aquí observamos las zonas más afectadas. San Salvador y San Miguel son los que sintieron directamente la potencia sísmica de este terremoto. Un terremoto muy cercano a la costa, y sin embargo las muertes esperadas son muy bajas, con una probabilidad del 65% de que no hayan víctimas mortales. Sin embargo, hay una probabilidad del 30,2% de que se produzcan entre 1 y 10 muertes, lo cual sería muy lamentable. Aquí vemos que los daños económicos esperados para este fuerte terremoto es en su mayoría 65.3%, entre 0 a 1 millón de dólares estadounidenses, y con un riesgo no tan grande pero aún así significativo del 30,2% de que se pierdan entre 1 y 10 millones de dólares. Esto es bastante preocupante, sin embargo esperemos que no pase a mayores, debido a que es un terremoto no tan potente según a quien le preguntemos y según el historial sísmico de la región. Aquí podemos observar más abajo, observamos las personas que sintieron el terremoto. En Guatemala, en Chinautla, dice que no es sentido, sin embargo lo reportaron a través de esta aplicación. Dice que no lo sintió, así que eso no cuenta como un informe. El siguiente tampoco cuenta como informe de haberlo sentido, porque dicen que no lo sintieron. Sin embargo, aquí vemos en Santa Tecla, dice que sintió un temblor débil de categoría 3 en la escala MMI, que esto es una escala de intensidad diferente a la escala de Richter. Aquí vemos que a 103 kilómetros lo sintieron en Usulután. Una sacudida fuerte, nos dice una persona, con un traqueteo y una vibración, con una duración entre 5 a 10 segundos. Bastante rápido el terremoto, sin lugar a dudas. A 94 kilómetros, esta persona nos dice que no lo sintió. En Nueva Guadalupe, departamento de San Miguel, a 54.8 kilómetros del epicentro, nos dice que sintió un temblor ligero, reportado a través de la aplicación. También en el San Salvador, a 94.4 kilómetros, esta persona nos dice que sintió un temblor débil, con un balanceo horizontal, y aparte de eso nos da su testimonio de lo que ocurrió. Me balanceaba hacia adelante y hacia atrás en mi cama y me despertó. Recordemos que el terremoto fue en horas de la madrugada, incluso tal vez antes de que saliera el sol. Y aquí otra persona dice que fue una sacudida débil cerca de Jiquilillo, el departamento de Chinandega, a 141.9 kilómetros de distancia, una distancia significativa, y aquí podemos ver a muchas más personas que sintieron ese terremoto. Vean aquí, desde 46 kilómetros, que no es tan lejos, hasta 145 kilómetros de distancia, que es sin duda alguna una distancia muy grande para un temblor que se supone no fue tan fuerte. Recordemos que liberó la energía sísmica de 10% de una bomba atómica, equivalente. La energía sísmica equivalente al 10% de la energía liberada por una bomba atómica en explosión.
Y además de eso, tuvo una profundidad de 81 kilómetros. Y con todo y eso, personas a más de 140 kilómetros pudieron sentirlo. Pero recordemos que se había dado otro terremoto, uno de 5.8 en México, al suroeste de Tuxtla, estado de Chiapas, México, este miércoles, hoy mismo, 18 de junio del 2025, en horas de la madrugada a las 3:49 am. Esto fue hace ya 15 horas. Y aquí vemos cómo se desarrolló este fuerte sismo. Vamos a continuar con toda la información. No olvides dejar tu comentario y tu like. Comparte si quieres que otras personas estén informadas de todo esto. Este terremoto de 5.8 tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros. Es un terremoto completamente superficial y con una gran potencia. Sin embargo, vemos que solo tiene 5 informes. Tal vez las personas decidieron no informarlo, o quién sabe, tal vez fue demasiado lejos de zonas pobladas. Aquí vemos que el volcán más cercano es Tacana, a 207 kilómetros, considerablemente alejado. Sin embargo, 5.8 es la magnitud de este terremoto, y eso es equivalente a la energía sísmica de 50% de una bomba atómica en explosión. Aquí vemos las regiones que se pudieron ver más afectadas, como Tonala, el nombre que no voy a repetir, y aquí vamos a continuar desarrollando toda la información, puesto que el porcentaje de que existan muertes es idéntico al anterior, y lo mismo con los daños económicos esperados. Esto es un cálculo automático de la aplicación, no es específico para ese terremoto, sino que es un cálculo generalizado. Aquí, hablando de los peligros de los tsunamis, vemos que este 5.8, a pesar de que fue superficial, no trae peligro de tsunami. Así que por ese lado pueden estar tranquilos nuestros hermanos mexicanos, ya que no se encuentran en peligro. También vemos que el primer reporte del temblor nos llegó tan solo 7 minutos después, antes de que otras agencias lo reportaran. Hasta el momento hemos recibido 8 reportes de este sismo desde México, Nicaragua y Estados Unidos. De estos, 5 personas indicaron haberlo sentido. Se reportó que el sismo se sintió a una distancia de aproximadamente, oigan esto, escuchen con mucha atención, porque se reportó que el sismo se sintió a una distancia de aproximadamente 850 kilómetros, con casos aislados que lo sintieron incluso a 1727 kilómetros. No es una exageración, es lo que nos dice aquí la página. Es lo que se reportó. Vemos que en Tuxtla, a 239 kilómetros, lo sintieron como un fuerte temblor. No es cualquier cosa. A 239 kilómetros lo reportan como un temblor fuerte que duró entre 20 y 30 segundos. Hablamos de un terremoto de una magnitud tremenda con una duración demasiado larga. En Chinautla, en Guatemala, también sintieron este terremoto. Aquí más abajo podemos observar que en Marrero, Jefferson, Luisiana, lo reportaron como un temblor débil. Y aquí no nos dice exactamente a qué distancia queda, pero vamos a buscarlo aquí con ustedes. Lo observaremos y veremos a qué distancia, dónde queda Marrero, Jefferson, Luisiana. Lo ponemos en Google Maps y vamos a quitar el zoom. Esto queda en Nueva Orleans. Continuamos subiendo. Vean dónde queda Marrero y observen dónde está ubicado el terremoto. La gran distancia que hay, esto podría ser un error, podría ser una mala interpretación de la persona. Sin embargo, el reporte se encuentra aquí, pero no es un reporte tan difícil de creer si vemos el siguiente reporte, pues en Esteli, a 847,5 kilómetros del epicentro,
lo sintieron como un temblor leve y muy breve. La persona nos dice que estaba durmiendo y se despertó por el temblor. Luego en la ducha se cayó la cortina con un temblor a una distancia de más de 800 kilómetros, que fue breve. Se cayó la cortina de su ducha. Estamos hablando de una magnitud de un terremoto muy potente. Y aquí vamos a continuar desarrollando toda la información, puesto que esto no es todo lo que tenemos